Ya, seguimos con el capítulo de transistores viendo la parte de polarización de transistores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si tenemos el transistor operando en zona activa o en saturación. Como les dije, zona activa es la que nos va a servir para amplificar. Saturación nos va a servir para utilizar el transistor BJT como switch. Así que el procedimiento de análisis en general para los circuitos en que estamos buscando el punto de operación o punto de polarización es primero asumir zona activa, calcular voltajes y corrientes en los nodos y después encontrar la condición para un NPN que el voltaje de colector base sea mayor a menos 0.4 o un PNP que sea menor a 0.4. Si esa condición se cumple, entonces estamos bien y tenemos el transistor en zona activa. Por el contrario, si ese cálculo no nos da como queremos, significa que está el transistor en saturación. Por lo tanto, hay que confirmar eso mediante el cálculo del beta real, que es corriente colector partido corriente base, que debería ser menor que el beta que el transistor BJT tiene por hoja de datos. Entonces pasemos a ver ahora algunos circuitos típicos. ¿En qué consiste la polarización antes que eso? Consiste en establecer un punto de operación que es predecible, es decir, vamos a poder armar 100 circuitos con 100 transistores BJT distintos y el punto de operación se va a mantener en el valor que queremos. Es calculable ese punto de operación y si hay variación de temperatura es más o menos insensible. Cuando tengamos ese punto de operación aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a lograr amplificación mediante cambios en la corriente de base, que va a hacer que uno se mueva entre curvas y por lo tanto la corriente colector va a cambiar de acuerdo a las variaciones de corriente base, de forma similar a como lo vimos con los MOSFETs. Entonces, tal como vimos con los MOSFETs, estos dos circuitos funcionan pero no muy bien. Este, que tiene un punto de polarización en la base dado por este divisor resistivo, el problema que tiene es que tiene el emisor a tierra, entonces este voltaje base emisor que define la corriente de colector hace muy sensible la corriente colector a este voltaje base emisor. La idea es levantar un poco el dispositivo de tierra. Y este otro, el de la derecha, el problema que tiene es que esta corriente directamente define la polarización. Y si el beta no es igual entre todos los transistores, entonces el punto de polarización de la corriente sub C va a cambiar. Uno de los circuitos usados es esta polarización clásica, que es muy similar a lo que vimos con MOSFETs. Pero la única diferencia es que ahora sí hay una corriente de base, entonces hay que tener un poco cuidado. El circuito de polarización clásico entonces mantiene el transistor en un rango intermedio de voltaje entre VCC y tierra, colocando una resistencia emisor y aplica un divisor resistivo para la corriente de base. ¿Cómo se analiza esto? Lo que hay que hacer en estricto rigor, para no despreciar I sub B, que uno podría decir, aquí tengo un divisor de tensión, entonces el voltaje de ese punto es simplemente el divisor resistivo. Pero como aquí existe una corriente y aquí aparece una caída, cuando está polarizado directo aparece una caída que típicamente es 0.7 volts, en realidad lo que corresponde hacer es reemplazar este circuito haciendo el equivalente Thevenin. Es decir, yo considero este circuito, que es sencillo, y me conecto aquí con su equivalente Thevenin. ¿Cómo es eso? Lo considero primero el circuito abierto y considero el divisor de voltaje que está expresado aquí de las dos resistencias. Y esa es mi fuente de alimentación de Thevenin. Y esta resistencia es cortocircuitando a tierra, o sea, es el paralelo de las dos resistencias, es la resistencia Thevenin. Entonces, al utilizar este circuito, que está aquí, para analizar el circuito real que está aquí, uno puede, con mayor facilidad, hacer esta corriente de base, hacer 0,7 aquí, tener entonces la corriente emisora igual a la corriente base y la corriente colector,
conociendo voltajes de alimentación, conociendo el voltaje en la base, uno puede llegar a una expresión para la corriente emisor y por lo tanto para la corriente colector. En particular, esta es la expresión para la corriente de emisor. Depende del beta, que tiene que ser conocido, depende de la resistencia de Thevenin equivalente, que está acá, y del voltaje de Thevenin equivalente para la base. Entonces ahora uno puede hacer que en esta ecuación, en esta expresión para la corriente emisor, que idealmente no queremos que cambie con temperaturas o betas, uno puede tener estas dos condiciones para que eso ocurra. O sea, es decir, el voltaje base tiene que ser bastante más alto que esta caída. O sea, este un valor tiene que ser ojalá alto. Y la resistencia de emisor tiene que ser mayor a la resistencia de base dividido por el valor de beta, que típicamente es alrededor de 100. O sea, esta resistencia tiene que ser bastante más alta que esa. Este tipo de condiciones nos permite entonces lograr una buena polarización del circuito clásico que está ahí. Otros esquemas que son equivalentes, más o menos equivalentes, es cuando uno usa una fuente bipolar, más VCC menos VEE, y entonces sí tiene sentido utilizar una corriente, una resistencia a tierra, que es equivalente a lo que estábamos haciendo antes. ¿Ya? Y ahí están las expresiones para esta polarización. Pero hay que tener, por supuesto, una fuente bipolar. Y la otra que también se utiliza es utilizar una resistencia de realimentación que permite entonces encontrar esta expresión, y también con esa condición se puede hacer la corriente I sub S así insensible a la variación de temperatura y de beta. Ahora, quizás la mejor es una fuente de corriente que defina esta corriente en forma única y que no dependa de los componentes ni el valor de beta. Eso se puede hacer con el espejo de corriente, que ya lo vimos antes, y en ese caso esta expresión permite encontrar una corriente de referencia que se usa en el espejo corriente. Este es el espejo de corriente a este lado. Esta corriente es la que se va a utilizar aquí, es decir, ese nodo se conecta ahí. Entonces, vamos a ver en clase algunos ejemplos de polarización, pero ¿para qué hacemos la polarización? Igual que con MOSFETs, la hacemos para llevar al transistor a un punto de operación, que en este caso está representado por ese voltaje base emisor, sobre el cual vamos a tener un pequeño voltaje analógico, variante en el tiempo, más que analógico, variante en el tiempo, y vamos a alimentar entonces nuestro transistor y esperar una amplificación en este punto, en el colector. Entonces, primero hacemos el análisis de este circuito, ¿ya? Sabiendo que la corriente colector tiene esa expresión y que si estamos en zona activa se cumplen estas expresiones, tenemos que cumplir con nuestro requisito de zona activa. Eso es lo primero que hacemos en un análisis de C del circuito. Entonces el análisis de C nos va a llevar al punto de operación Q, y sobre él vamos a aplicar el circuito equivalente de pequeña señal. En particular vamos a ser capaces de calcular una transconductancia que es la pendiente G sub M en la curva del voltaje base emisor, corriente y colector. Y ahí vamos a tener amplificación. Entonces, el modelo híbrido pi para el transistor va a ser el representado por ahora una resistencia entre base y emisor. ¿Se acuerdan que antes la corriente, en el MOSFET, esta corriente era cero, así que la base aislaba el resto del circuito que amplificaba, pero aquí no. Aquí hay una corriente en el modelo de pequeña señal que es este. Ya, esa corriente pasa por esa resistencia Rpi, que tiene este valor beta sobre G sub M, y G sub M es la corriente colector directamente partido por el voltaje térmico, ¿ya? Así que, ¿qué es lo importante al final? Es calcular la corriente de colector de polarización. Con eso se llega al Gm, y con el Gm se calcula el Rpi, que es el que usan entonces en el circuito equivalente de pequeña señal. En clase veremos la derivación exacta
de la transconductancia como I sub C partido por Vt, pero por ahora me gustaría que empezaran a, ya, que les quede en sus cabezas que este es el modelo que vamos a usar para pequeña señal para el transistor BJT. El caso del modelo de la izquierda es cuando tenemos un voltaje que está controlando esta corriente. En el caso del modelo de la derecha es cuando simplemente tenemos esta corriente controlando esta corriente. Son variaciones pequeñas del mismo concepto. Similarmente al caso del MOSFET también podemos tener un modelo T que aparece aquí, donde la resistencia entonces de emisor se calcula de esta manera y la reconductancia se calcula igual, entonces la fuente de corriente aparece a la izquierda y el modelo también como fuente de corriente aparece ahí. Lo importante siempre es que sepan que esta corriente de base no es cero. Entonces ahora podemos considerar las tres configuraciones elementales de amplificadores con BJT, tanto NPN como PNPs. El amplificador de emisor común, que es lo más típico, y también tenemos base común y colector común. Entonces, en la práctica, con estas tres topologías podemos lograr combinaciones y con eso utilizar las bondades de cada uno de estos bloques elementales para hacer un amplificador más complejo. Entonces, lo que interesa en este caso es estudiar las ganancias y las impedancias de entrada y salida para facilitar el análisis circuital cuando estamos orientándonos a diseñar electrónica. Es decir, tal como hablamos en el primer capítulo, queremos un bloque que tenga una cierta ganancia, una cierta impedancia de entrada y una cierta impedancia de salida. ¿Cómo logramos armar ese bloque? Con estos amplificadores básicos. Por ejemplo, el amplificador emisor común es una configuración más o menos general. Considera que el voltaje de entrada que quiero amplificar es una fuente de voltaje con una cierta impedancia serie. De ahí hay un acople capacitivo, una resistencia de polarización R sub B. Después una fuente de corriente. Puede haber un capacitor de bypass para eliminar la parte AC en esta polarización, una resistencia colector, otro amplificador de acople y una resistencia de carga. Este es un caso genérico, entonces nos interesa cuál es la impedancia de entrada y cuál es la impedancia de salida. Y cuál es la ganancia vista como la razón entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. El equivalente pequeña señal de este circuito de amplificador emisor común es como el que se muestra acá, y aquí es más fácil calcular entonces la impedancia de entrada que considera la resistencia de polarización, o bien una impedancia de aquí para allá, y lo mismo como impedancia de salida para allá, y la ganancia como voltaje de salida, voltaje de entrada. Aquí se dan cuenta como no hay una resistencia en el emisor, hay una fuente de corriente y un amplificador de bypass. El amplificador el equivalente de pequeña señal es bastante sencillo con el emisor a tierra y no es difícil calcular lo que está en celeste. ¿Ya? Una variación es cuando sí tenemos una resistencia de emisor, pero aún tenemos una fuente de corriente para la polarización. Todavía tenemos entonces un capacitor de bypass, ¿no? Es mejor aplicar el modelo T para hacer los cálculos de impedancia de entrada e impedancia de salida. ¿Ya? Y eso vamos a ver algunos ejemplos en clase. Otro caso distinto es el amplificador base común, en que ahora la entrada es a través del emisor, aunque parezca extraño, y la base está a tierra, fuente bipolar, y la salida está por el lado del colector. Y aquí tenemos el equivalente, modelo equivalente pequeña señal, y de hecho aquí está ya expresado cuánto es la ganancia en este circuito. Por último, el amplificador colector común. Se parece al emisor común en el sentido en que la entrada es por la base, pero en vez de tener en el colector la salida, el colector está simplemente polarizando, y la salida ocurre, polarizando también esta fuente de corriente, la salida ocurre en el emisor. En general, este tipo de amplificadores tienen una ganancia
un poquito más baja que los otros casos. Si se dan cuenta, este número puede ser en general menor que 1, por lo tanto va a atenuar la ganancia de la transconductancia. Aquí está el circuito equivalente incluido el R0 en el caso de tener efecto Early.